como tensamos de un solo lado, tenemos una variación de la fuerza. Si fijan, el diagrama de tensión del cable se tiene que variar, ¿no es cierto?, linealmente. Entonces, resulta que en el extremo opuesto, en el cable pasivo, tenemos menor fuerza de pretensado, ¿no? Y también ocurre que cuando hemos calculado el pretensado, justo hemos puesto, por cortante, justo hemos puesto la sección que tenga menor fuerza de pretensado. Bueno, ese es más de un lado, suponiendo que vamos a tensar de un solo lado. Entonces, una forma que podemos compensar las pérdidas es primero quizás tensar el cable 1 y 2 de un extremo y el cable 3 y 4 del otro extremo, ¿no? Entonces, así los diagramas se van a cruzar, ¿se dan cuenta? Se van a cruzar y de esa manera vamos a optimizar un poco la fuerza de pretensado, vamos a tener mejor distribución de la fuerza de pretensado, ¿no? Eso conscientemente hacemos. Pero a veces por comodidad tensamos de un solo lado, que sería el más desvalorado, porque trasladar el equipo, trasladar el grupo generador de luz y todas esas cosas, siempre conlleva alguna dificultad, ¿no? Pero tiene una alternativa de mejorar la distribución de la fuerza de pretensado, es tensar 2 de los cables de un extremo y los otros 2 del otro extremo, ¿no? Entonces, de esa manera, un poco mejoran la distribución de tensión. Bueno, esto entonces se pone en el orden de tensado. También estamos diciendo que la superficie de contacto entre viga y losa deberá ser rugosa y limpia, húmeda al momento de hormigonar la losa, que es lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? En la parte superior la vamos a volver rugosa. Entonces, como va a pasar el tiempo, esta superficie se va a ensuciar, ya sea colocando el encofrado, el armado, entonces, previo al hormigonado, lo que tenemos que hacer es limpiarla y humedecerla, ¿no? Entonces, y eso siempre se puede hacer. Entonces, agarramos una compresora con aire comprimido, empezamos a soplar toda la basura que tuviera la parte superior y después pasamos un chorro de agua, ¿no? Y lo humedecemos. Eso va a mejorar la adherencia entre el hormigón nuevo y el viejo. Esa es la idea, ¿no? De quitar todas las impurezas y que no haya una superficie de contacto que se rompa al momento de vaciar la losa, ¿ya? Entonces, esto es lo que estamos indicando precisamente. Eso es para la construcción. Bueno, aquí estamos hablando de que el recubrimiento es de 40 milímetros para los cables de pretensado y 30 milímetros para el acero pasivo. Entonces, estas serían algunas de las características que había que colocar en el plano constructivo, ¿no? En el plano donde ya sé qué cables voy a usar, qué vainas voy a usar, entonces yo puedo hacer este tipo de notas al momento. Incluso aquí, se han dado cuenta, ya no coloco la fuerza de pretensado, ¿no? Eso colocamos en el diseño. Entonces, el ingeniero que diseña únicamente dibuja el diagrama, perdón, la trayectoria del cable, únicamente del cable céntrico, ¿no? O sea, del cable, ¿cómo le puedo decir? Del baricentro de los cables. El ingeniero que va a construir va a determinar qué número de cables tiene y cómo los va a distribuir. Entonces, aquí precisamente se tiene de cada cable su, ¿cuál le puedo decir? Su trayectoria de cables, ¿no es cierto? Y su longitud. Bien, entonces en la anterior clase también habíamos visto la ficha de tensado. Entonces aquí se hace una ficha de tensado. Aquí se dan los datos, ¿no? ¿Qué puente es? O sea, dónde se ubica, el nombre de la obra, qué puente es, el elemento que estamos tensando, el cable que estamos tensando y la longitud del cable. Y el tipo de cable que estamos utilizando. En este caso son 12 de media, en el caso del 234, y aquí pondríamos 5 tornones de media para el caso del cable 1. Luego tenemos el alargamiento previsto, el que hemos calculado, el hundimiento que se está esperando también, ¿no? Y también, dependiendo del gato pretensado, se puede poner también el tipo de gato pretensado que se está utilizando, entonces ahí se coloca la presión prevista. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si ponemos la presión en kilogramos por centímetro cuadrado, tenemos 50, 100, entonces no sabemos en qué momento entra el cable en tensión. Entonces se hace lo siguiente. Se coloca el gato de pretensado, se lo sujeta el cable al mismo y se sube la presión de 0 a 50. ¿No ven? Entonces, cuando se ha llegado a 50 kilogramos por centímetro cuadrado, se dice marquen. Entonces, el que está en el gato de pretensado va a marcar a 30 centímetros, más o menos, y si utiliza para eso pueden utilizar cinta aislante,
¿no? Marca desde el punto de apoyo de la viga hasta 30 centímetros se marca. Entonces, una vez que hemos marcado a 30 centímetros, del otro extremo, que es el lado pasivo, hay otro operador que marca a los 15 centímetros. ¿Sí? Marca a los 15 centímetros en el lado pasivo. Bien. Entonces, una vez que han marcado a los 50, suben a 100. Entonces, el que ha marcado de 30, seguramente va a estar a 32.5, 3 diré, ¿no? 32 puntos, a los 23 milímetros, mide, que se ha alargado. Por el otro lado, dice, se ha hundido 2 milímetros. Entonces, quiere decir que entre 50 y 20 se ha alargado 21 milímetros. Entonces, ponemos 21. Quiere decir, perdón, a ver, si de 50 a 100 kilogramos centímetro cuadrado, el cable en realidad, por un lado tengo 23, por el otro lado se ha hundido 2 milímetros. Entonces, quiere decir que se ha alargado 21 milímetros. Bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Si de 50 a 100 se ha alargado 21 milímetros, quiere decir que de 0 a 50 también se ha alargado 21 milímetros. Entonces, ponemos 21 milímetros. De 50 a 100 se ha puesto esos mismos 21, sería 42. Veamos ahora. Subimos a 150. Entonces, por un lado lee 46 y por el otro lado sigue los 2 milímetros. Pues yo tengo aquí 46 menos 2, 44. 44 más 21 nos da 65. Subimos a 200. Sube 72 y se ha hundido 3 milímetros ya. Entonces tengo 69. ¿No ven? 72 menos 3, 69. 69 más 21 nos da 90. Entonces, de esa manera vamos, ¿no es cierto?, midiendo los alargamientos hasta llegar al alargamiento previsto, a la presión y al alargamiento previsto, que está precisamente aquí, ¿no? Y paralelamente, veamos midiendo, bueno, también la presión, ¿no? Entonces, hacemos una corrección por alargamiento. Entonces, nuevamente, una vez que he llegado a este alargamiento previsto, lo que hago es anclar, ¿no? Que generalmente es con el 75% de la presión que estamos dando al gato al momento de anclar. Entonces anclamos. Entonces bajamos la presión del pistón o del gato a 50 y nuevamente medimos. Entonces tenemos que comprobar que ha habido los 6 milímetros de hundimiento de cono, ¿no? Que hemos previsto aquí. A veces da menos, entonces quiere decir que yo puedo no anclar a los 75%, quizás a los 70%, ¿no? O puede ser que se hunda más. Entonces yo tendré que aumentar un poco la presión para el anclaje. Esa es la idea de hacer esto y después se corrige directamente el alargamiento, ¿no?, que se tiene al momento de anclar. Entonces, esta es la forma de hacer para cada cable de pretensado y para cada viga se tiene que tener esta ficha de tensado. Y valdría la pena que lo tengan guardado, ¿no? Ahora es muy fácil para ustedes, sacan una, con su celular sacan una, ¿no?, una fotografía de la ficha para que les sirva en su archivo, ¿no?, para que poder tener datos de este tensado, porque puede llegar a un momento de tener que discutir, ¿no es cierto? Algún problema se presenta y no se puedan librar, ¿no es cierto?, de ese tipo de cosas. No vale la pena tener guardado, o sea, se puede tener guardado en una hojita, pero a veces ocurre que puede haber un accidente, como muchas veces nosotros ha habido una inundación, se nos ha llevado toda la papelería. Después que les decía, ahora ustedes ya pueden tener en su celular y después sacan una copia y la imprimen, ¿no?, y lo tienen guardado en su... Pero es importante tener ese tipo de... Entonces, esto es lo que se tiene que tener, ¿no es cierto?, para cada cable. Conscientemente, el que habla, por ejemplo, coloca en la coordenada de cables, colocamos el alargamiento previsto y la presión en el gato, ¿no?, en el plano, pero. Y eso después se traslada a la ficha de tensado. Otros no lo hacen eso, otros prefieren tener únicamente la ficha de tensado. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora hablemos un poco de cómo debería ser realmente el cálculo de tensiones en una viga de hormigón pretensado. Y esto lo puede hacer el ingeniero que está haciendo la construcción. Entonces, cuando yo tengo la viga y tengo 4 cables, pues cada cable va a tener una vaina. Pues en este caso tenemos 3 vainas para 12 y una vaina de 5.
Entonces, cada uno tiene su diámetro interior. Entonces, al momento de vaciar esta viga, en realidad no es pues monolito, no, o sea, no es llena, sino tiene estos huecos. Entonces yo puedo calcular las propiedades geométricas de esta sección hueca. Como se dan cuenta, mi baricentro va a cambiar, ¿no ven? Va a bajar, porque aquí estoy colocando huecos, estoy descontando esos huecos, descuento esos huecos. Calculo las propiedades geométricas descontando los huecos. Muy bien. Entonces, en esa sección va a actuar el peso propio de la viga y el pretensado inicial, ¿no ven? En la sección hueca. Bien. Entonces, ¿se acuerdan también que decíamos que una vez que hemos pesado, valdría la pena realizar al día siguiente, si pueden hacerlo en el día, después de haber pesado, inyectar? ¿Cuál es la idea? Es evitar que el acero de pretensado se oxide, se corroa, ¿no? Entonces, hacemos inmediatamente la inyección. Valdría la pena que sea inmediatamente o máximo hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, hacen la inyección. ¿Y cuál era la idea de la inyección? Era proteger, pero también la inyección lo que hace es adherir el hormigón con el acero con el hormigón de la viga. Entonces se hace una solución más o menos monolítica, ¿no ven? Porque ponemos expansor y demás cosas. Entonces, al adherirse el acero al hormigón, mediante la inyección, ya tenemos una sección homogénea. O sea, el área de pretensado que tenemos, multiplicamos por el N, ¿no? Y tengo una sección homogenizada, que sería esta, ¿no? Y calculo las propiedades geométricas ya de esa nueva sección, ¿no? Calculo las propiedades geométricas de esa sección. Y en esa sección, ¿qué va a actuar? Va a actuar la losa y diafragma, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que después de inyectar, lanzamos la viga, encoframos la losa y vaciamos? Entonces, activa la losa y diafragma. Y entre que yo he pesado la viga y he inyectado y he vaciado la losa, ¿no es cierto? Han debido transcurrir por lo menos unos 30 días, si no es más. Entonces, una parte de las pérdidas diferidas ya se están presentando aquí, ¿no es cierto? Como ser, por ejemplo, la retracción, la afluencia y la relajación del acero de pretensado. Y decíamos que tomamos un 40% de esas pérdidas iniciales que actuarían en la sección, en esta sección homogeneizada. Muy bien. Entonces, una vez que hemos hecho eso, hemos vaciado la losa, ya adquiere una resistencia, por lo tanto, la losa ya actúa solidariamente con la viga. Entonces, ahí tenemos una sección homogénea compuesta, le he puesto un nombre, por poner un nombre, ¿no? Entonces, en esta sección ya actúa la acero y barandado, la carga viva y el 60% de las pérdidas, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, hay estados de carga y propiedades de la sección que hay que considerar en el diseño. El que habla les ha dado las clases, ¿no es cierto?, pensando, digamos, en los alumnos que llevan la materia, que son los de estructuras y que son los de vías. Y les decía, lo que se pretende al darle este capítulo, de hormigón pretensado, es únicamente para que puedan verificar la estructura que les han dado para diseñar, ¿no? Entonces, un ratito, por favor. La batería se estaba descargando, por eso es que interrumpí la explicación. Bueno, decíamos que lo que pretendemos es que los ingenieros que están llevando, o sea, los estudiantes que están llevando la materia también son los de vías. Entonces, lo que se pretende es únicamente que la mayor parte de ustedes sepa verificar, ¿no? Porque eso es lo que habíamos quedado, ¿no es cierto? Que el ingeniero que se va a hacer cargo de la construcción, y eso es decir, en IPER 1, IPER 2 también, de lo que primero que hacer tiene que hacer un ingeniero al construir es verificar la estructura. Eso significa que hacer análisis, ¿no es cierto?, la estructura de la estructura y verificar si la misma está bien. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que verifiquen la estructura que les están dando con los conocimientos que les hemos partido.
Estos ya son para los buenos, ¿no es cierto? A los que nos creemos superdotados dentro de la carrera, a los estructuristas. Entonces, el estructurista tendría que hacer este tipo de análisis, ¿no? Pero como se dan cuenta, todos hemos llevado resistencias de materiales. Y me acuerdo que cuando hacíamos propiedades geométricas de una sección, nos daba una estructura, ¿no es cierto? Unos cuerpos ahí en el espacio, y nos decían que encontremos el baricentro de esas, ¿no es cierto?, de esos cuerpos que estaban flotando. Esto mucho me acuerdo, incluso con situaciones de unas figuras medio especiales nos daban en cálculo, me acuerdo, nos daban para calcular propiedades geométricas de secciones, ¿no es cierto?, de ese tipo. Entonces, conocimiento de propiedades geométricas no, o sea, las tenemos, o sea, no necesitamos que nos, o sea, estudiar demasiado. Entonces, descontar los huecos estos no es problema, ¿no ven? Porque tengo el diámetro, ¿no es cierto? Y tengo la distancia con respecto al baricentro. Aplicando Steiner, puedo tener las propiedades geométricas de una sección completa. Y de una sección llena, homogenizada, como la que estamos mostrando también. ¿Y por qué estoy tomando homogenizada aquí? Únicamente, como ya estoy llenando estos huequitos con inyección, entonces ya no es hueca, ¿no ven? Y además la inyección es parecida al de la viga. Por lo tanto, lo único que hay que agregar es el acero, como hemos hecho en hormigón armado, han debido ser en hormigón armado. Hemos repasado aquí, ¿no es cierto?, cuando hacíamos verificación de deformaciones, hemos encontrado la inercia equivalente, por ejemplo, ¿no es cierto?, para calcular la deformación. Entonces, encontrar propiedades de una homogeneizada ya no es problema. Y a eso agregarle, ¿no es cierto?, la losa, que también hemos hecho un programita para cuando se agrega este elemento. Entonces, no es problemático ni siquiera para los de vías. Creo que los de vías también podían hacer todo este desglose del análisis. Que valdría la pena que lo hagan, ¿no? Del ejemplo que hemos desarrollado, y vean qué diferencias hay, ¿no es cierto?, y qué medidas pueden tomar para poder mitigar ese tipo de cosas. Una cosa que, por ejemplo, en el caso del problemita que hemos hecho en clase, ¿se acuerdan que en el estado inicial, si tesábamos todos los cables, resultaba que estábamos por encima de la tensión admisible? Y yo les dije, bueno, esa tensión es temporal y demás cosas, por lo tanto no van a tener problema. A ver, calculen las propiedades geométricas con estos huequitos y van a ver que les baja el baricentro, ¿no? El Y sub I baja. Por lo tanto, va a disminuir la excentricidad. Y al descender la densidad, nada es raro que las tensiones en los extremos van a variar, ¿no? Entonces, nosotros cuando ocurre eso, por ejemplo, ¿qué hacemos? Primero tesamos estos tres cables nomás, ¿no ve? Lanzamos la viga. Una vez que hemos lanzado la viga y hemos colocado el encofrado y la armadura, recién tesamos el cable 1. Porque sigue actuando, esas cargas siguen actuando en la sección simple, ¿no? Pero ¿qué va a hacer la carga del encofrado, la carga del acero? Lo que va a es incrementar las tensiones de extracción en la fibra inferior, y al pretensar voy a comprimir, por lo tanto voy a compensar y no voy a tener, digamos, ¿cierto?, una sobretensión en una sobretensión de las fibras superior o inferior, ¿no? Entonces, para eso me sirve también hacer esta comprobación, para ver si no me estoy sobrepasando en demasía las tensiones admisibles. Pero podemos jugar con la prueba. En el anterior semestre, por ejemplo, les he preguntado, ¿qué tal si yo, esta viga, ¿no es cierto?, esta viga, la vacío con una obra falsa, no la prefabrico, sino hago una obra provisional y hay hormigono las vigas. Una vez hormigono las vigas, hormigono la losa. Y en hormigono la losa, se siente eso. Sí, se siente eso. Y hemos resuelto el examen. Y resulta que las tensiones eran pues muy por debajo, ¿no?, de las que teníamos utilizando un sistema de prefabricación. ¿Cuál es el riesgo siempre de la obra falsa? Que venga una lluvia y se lo lleve, ¿no? Pero se puede hacer. Nosotros antes hacíamos vaciados en sitio. Les comento que hacíamos una obra monumental. ¿Por qué? Porque había troncas, bueno, se podía manejar, había perfiles metálicos que nos permite hacer eso. ¿Por qué? Porque disminuye las tensiones en la viga. Entonces, el pretensado nos da esa ventaja de poder jugar un poco con las fuerzas
y de esa manera lograr optimizar un poco el diseño, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que quería, que estamos hablando aquí, es para conocimiento, como decíamos, cultura general, que ojalá ustedes lo pudieran hacer, ¿no? Que no es difícil. Que tienen que repasar resis, sí, ¿no? Algo de resis para descontar los huequitos, ¿no? Y para homogenizar. Hay un librito de hormigón pretensado, Johansson se llama, ese textito ahí, cómo se calculan las propiedades geométricas cuando se tiene huecos y cuando se tiene que homogenizar en cables de pretensado, ¿no? Bien, yo se los dejo para que lean, y si no son las estructuras deberían saber, ¿no? Seguro el ingeniero Vega les va a enseñar, y si no, pregúntenle al ingeniero Vega también para que pueda, si hay alguna duda, ¿no? Al respecto. Porque esto es muy corriente en utilizar el hormigón pretensado. ¿Está bien? Bueno, entonces, con esto habíamos terminado la parte de... no tanto, nos falta un poquito más para hablar de vigas continuas de hormigón pretensado, ¿ya? Que va a ser la siguiente. Esto es respecto al ejemplo. Bien, y aquí está el caso de las vigas continuas. Hagan de cuenta, primero, siempre se ha escuchado decir que tiene que haber, para utilizar un programa de computación, tiene que haber un programa especializado, ¿no es cierto?, para el cálculo de estructuras de hormigón pretensado. Pero creo que si ustedes colocan unas cargas equivalentes, pueden tranquilamente analizar una estructura, utilizar un programita cualquiera y colocar las fuerzas de pretensado como unas fuerzas externas. Por ejemplo, si yo tuviera esta viga simplemente apoyada con esta trayectoria de cables, que es una poligonal, que igual esto sería interesante decirles que utilizamos una trayectoria poligonal en el caso de vigas pretesadas, ¿no? No se utiliza pretesado. Muy bien, entonces en este extremo tiene una excentricidad E sub 1 y tiene un alfa. En este otro extremo tiene la misma fuerza, una excentricidad E sub 2. Entonces en el extremo de la viga tendremos una fuerza de compresión que vale P coseno de alfa, una vertical P seno de alfa y un momento de P por E sub 1, ¿no? En el otro extremo, ¿qué tenemos? Una fuerza P, una componente P seno, horizontal P coseno de alfa, beta, una vertical P seno de beta y un momento de P por E sub 1. Y en la transición hay una componente que vale P seno de alfa y en el otro lado P seno de beta. Si nos damos cuenta, esta estructura está en equilibrio, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Cuando metemos a un programa una viga continua, colocamos estas fuerzas como fuerzas externas y con eso podemos calcular las solicitaciones que se te presentan en una viga continua. En el caso de postesado, donde generalmente utilizamos una trayectoria curvilínea, perdón, por ejemplo, esta sería, y generalmente lo que utilizamos nosotros es una parábola de segundo grado, en la mayor parte de los problemas, ¿sí? Igual tiene una excentricidad en los extremos. Entonces, si nos damos cuenta, la parábola, con respecto a esta línea quebrada, tiene un foco, ¿no? en la mitad. Entonces, en el extremo yo tengo P por E sub 1, P por E sub 2, tendríamos una componente vertical P coseno de alfa y P coseno de beta. Y faltaría la componente vertical, ¿no? Que sería P seno de alfa y aquí P seno de beta, ¿no? Que sería este ángulo. Bien. Pero la carga es repartida, perdón, la parábola, como es una parábola de segundo grado, puedo determinarla como una carga hacia arriba, que vale 8 veces P por F sobre L cuadrado. ¿No? Entonces es una carga, por eso es que las vigas van a ver que con certeza tienen una curva, ¿no es cierto? Curvatura hacia arriba, ¿no? Una contraflecha. Y es como si apareciera esta carga. Entonces, ustedes al programa meten esta carguita, ¿no? Más estas otras cargas y pueden obtener las solicitaciones producidas por el pretensado. Entonces, estas son las carguitas equivalentes, digamos, de pretensado que pueden utilizar en un programa de análisis matricial. Aquí también vale la pena, ¿no es cierto? El ángulo es tan pequeño en los extremos que P coseno de alfa es igual más o menos a P, ¿no? Directamente, igual en el otro extremo.
¿no? Entonces P es a lo largo de la base, lo mismo en este caso. El ángulo es pequeño, podemos asumir que es igual a P, y de esa forma podemos, ¿no? Bueno, aquí estamos suponiendo que la trayectoria, que la fuerza de pretensado a lo largo del cable es constante. O sea, no hay pérdida. Y eso habíamos visto que es mentira. ¿No ven? Eso es mentira. Entonces vamos a ver después cómo podemos tomar en cuenta esa pérdida. Bien, veamos ahora en una estructura continua o una estructura hiperestática. Hagamos de cuenta que tengo una viga, ¿no es cierto? Una viga como la que estamos mostrando, que está empotrada en A y un apoyo en B. Y tiene un pretensado constante, ¿no? De trayectoria horizontal, cuya excentricidad es E, con respecto al baricentro de la sección. Como sabemos, esta estructura es hiperestática de primer grado. Entonces, si utilizo el método de las fuerzas, ¿no es cierto? Puedo quitar el empotramiento y tengo P, ¿no? X1. Bien. Entonces, en el sistema base, que hemos utilizado, que es la viga simplemente apoyada, coloco la viga. ¿No ven? Coloco la viga. Entonces, el momento, si tomo como fibra de referencia la fibra inferior, el momento en cualquier sección va a valer P por E. P por E. Y va a ser un momento que está comprimiendo a la fibra inferior. ¿No ven? P por E nos está generando un momento en este sentido y en el otro, ¿no? Entonces está comprimiendo. Entonces, ese sería el M sub 0. Entonces, P por E. Comprime la fibra. Fíjense que la trayectoria de cables me está dando también la forma del diagrama de momentos que genera el pretensado, ¿no? La trayectoria de cable. Constante. Bien. Entonces, aquí coloco X1 igual a 1. Aquí, pues, por favor, había que cambiar el signo, ¿no? ¿A qué sentido? Porque aquí estoy poniendo en el sentido horario. Entonces, colocamos este momento unitario 1. Ese momento sería 1 en A y 0 en B, ¿no? Y tendríamos M sub 1. Por hiper 1, si al ser una estructura hiperestática de primer grado sería delta 1, 1, X1 más delta 1, 0 igual a 0. Entonces, X1 es igual a menos delta 1, 0 sobre delta 1, 1. Muy bien, delta 1, 1 es el producto de este diagrama por sí mismo, ¿no? M sub 1 al cuadrado. Y eso vale 1/3 de 1 al cuadrado por L. Nos da L tercios. 1, 0 sería M sub 1 con M sub 0. Más por menos, menos. Entonces sería L, que es la longitud de integración, el producto de un rectángulo por un triángulo es un medio de P por E por 1. Nos da menos PE por L sobre medios. Entonces reemplazamos en esta expresión X1 y nos da 3 medios de P por E. Fíjense que este pretensado, que es externo, que está interno a la viga, ha generado un momento en P, en A, que vale 3 medios de P por E. Y ese momento, si yo multiplico M sub 1 por X sub 1, M sub 1 vale 1, por X sub 1 nos da 3 medios de P por E. Positivo, está traccionando, que sería este. Y ese momento que aparece, que genera el pretensado, se llama momento secundario, ¿no? Este momento que aparece debido al pretensado se llama momento secundario. ¿También? Nos da 3 medios de P por E. Bien, el diagrama total de pretensado sería, multiplico el momento en A, debido al pretensado sería M sub 0, ¿vale? Menos P por E. M sub 1 por X sub 1. M sub 1 por X sub 1. Y nos da PE medios. Entonces, positivo. En B, M sub 0 vale P por E. Menos P por E. M sub 1 vale 0. Por X1, 0. Entonces, sería menos P. Mi diagrama debido al pretensado, fíjense, tiene esta forma. Menos P por E en el extremo y el otro PE medios. ¿No? Entonces, es una ventaja. ¿Por qué? Fíjense, porque cuando yo tenga esta viga, y tengo una carga, aquí generalmente me va a aparecer momentos negativos. Y lo que está haciendo el momento secundario es positivo, entonces disminuye las tensiones. Pero ya en el apoyo, es decir, en el medio del tramo, donde tendría momento positivo, me va a incrementar las tensiones. Entonces, el momento secundario en algunas secciones es favorable y en otras secciones es
desfavorable, ¿no? Bueno, esto es una forma de analizar. Entonces, el pretensado en estructuras hiperestáticas genera generalmente momentos secundarios. En algún texto van a escuchar momento parasitario, ¿no? Con ese nombre. Entonces, vamos a ver cable concordante. Un cable que se llama concordante cuando no genera momentos secundarios. Veamos. Si yo tuviera la misma viga anterior, y tuviera una trayectoria de cables como la que estamos mostrando aquí, ¿no? Entonces aquí sería por encima del baricentro de la unión occidental de E sub 1 y en el otro extremo tendría E sub 2 por debajo, ¿no? Sería de esa forma. Entonces, ¿qué tendríamos? El mismo sistema, ¿no es cierto? Hiperestática de primer grado, este sería el sistema. X1 menos 1 de 0. Ahora dice, tiene que ser el momento secundario igual a 0. Entonces, el momento secundario, ¿se acuerdan? M sub 1 por X sub 1. Y para que esto sea 0, X1 tiene que ser 0. Y para que X1 sea 0, que es esta expresión, entonces delta 1, 1 no va a ser 0. Con lo que queda que esto sea 0. Entonces, delta 1, 0 tendría que ser 0, ¿no? Para que tengamos X1 igual a 0, ¿no? Bueno, veamos. Si yo tengo esta trayectoria de cables, ocurre que aquí yo tengo un momento de P por E sub 1, que lo que está haciendo aquí es traccionar esta fibra, ¿no? Traccionar la fibra. Por este lado tengo un momento de P E sub 2, ¿qué está haciendo ese momento? Comprimir la fibra inferior. Y tengo esta mi trayectoria. Fíjense que tiene la misma forma de la trayectoria de cables, ¿no es cierto? El diagrama de momentos que genera el pretensado primario, ¿no? El momento primario. Bien. Entonces coloco, en vez de X1, 1. Aquí también he cometido el mismo error. Entonces aquí van a cambiar de signo, ¿no? X1. Entonces tengo 1, y sería positivo, 0. Entonces, como yo tengo que tener delta 1, 0 nada más, multiplico M sub 1 con M sub 0. Entonces, ¿qué tengo? Primero he hecho el producto de este triangulito, o sea, PE1 he unido con 0. Entonces tengo el producto de dos triángulos con los lados mayores coincidentes, y eso vale 1/3 de PE sub 1 por L. Y luego multiplico menos por más, y uno este punto con el otro extremo. Entonces multiplico dos triángulos con los lados mayores en sentidos contrarios. Entonces eso vale 1/6 de P sub 2 por 1. Esto igual a 0. Ah, no, perdón. Factorizamos, PL decimos. Como hay fuerza pretensado, hay la longitud. Entonces, para que esto sea 0, lo único que queda es que esto sea 0, ¿no? El paréntesis. Entonces, E sub 1 es igual a E sub 2 medios. Entonces, para que no se genere momento secundario, tendríamos que hacer cumplir esta condición. Que la excentricidad en el extremo sea la mitad de esta excentricidad. Y de esa manera, yo no tengo momento secundario. No tengo momento secundario. Entonces, esto es lo que estoy tratando de hacer aquí, de dibujar. Entonces, y este sería mi diagrama de momentos debido al pretensado. Directamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, existen algunas trayectorias de cables que nos permiten hacer, eso, digamos, plantear que el momento sea secundario, sea 0, y hacer un cable concordante, ¿no? Pero es casi raro eso. No hay, poner un diagrama de tensiones así, de esa forma, no la utilizamos, ¿no? Pero, como aspecto didáctico, sí se puede decir. Entonces, en una estructura hiperestática, en la mayor parte de las estructuras, el pretensado genera momentos secundarios. Veamos. Un caso de una viga continua, como la que estamos mostrando aquí, ¿no? Que es la mitad del tramo, ¿no? La mitad de la longitud es una viga continua de 3 tramos. El primer tramo tiene 30, el segundo tramo tiene 36 y el tercer tramo tiene 30. Entonces es el eje de simetría. Como es lógico, en este caso, ¿no es cierto? Yo voy a tener, generalmente se coloca la mayor excentricidad a 0,4 de la longitud. Cuando han llevado, ¿se acuerdan ustedes, hormigón armado? Cuando han determinado el momento máximo para unas vigas, digamos, de longitudes más o menos racionales, generalmente el momento máximo está entre .42 y .45, ¿no?
algunas veces punto 38 incluso. Entonces, lo que hacemos es que va a rondar en ese margen, digamos. Entonces, por eso es que colocamos a 0,40 la máxima intensidad. Entonces, de ahí trazamos una parábola, ¿no? Luego, trazamos entre B y C una parábola, y luego cambiamos a otra parábola, entre tramo CD. Entonces, en este punto hay un punto de tangencia. Entonces, el punto de inflexión entre esta parábola y esta otra parábola está en la recta, entre la recta que une los dos puntos, entre B y D. Y generalmente se coloca a 1/10 del tramo. Entonces, si esto es 30, entonces el punto de inflexión va a estar a 3 metros. Entonces, por relación de triángulos entre este punto y este punto, puedo obtener esta ordenada del punto de inflexión, ¿no? Que sería, entonces tiene esta primera parábola que entre A y B, su foco vale 0.975, que es únicamente 1.075 menos 0.20. Entonces, ese es el foco de la primera parábola. De la segunda parábola, como ya hemos determinado esta ordenada, tenemos que su foco es 1.375. Y del tercer tramo de esta parábola, su foco aquí es 0.275. Lo mismo hacemos en el tramo interior. Bueno, en el tramo interior ya sabemos, se va a producir justo el momento máximo al medio, ¿no ven? Muy bien. Entonces aquí tengo el punto de tangencia entre esta parábola, entre la barra CD y el tramo de E. Entonces justo coincide en este punto, ¿no? En el apoyo. Entonces trazamos la recta, ¿no es cierto? Trazamos esta recta. Y determinamos, pues ponemos el punto de inflexión al punto 10 del tramo de 36 metros, sería 3.6. Entonces podemos determinar esta ordenada. Entonces la flecha va a ser igual a esta altura, menos 0.20 nos da 1.32. Y de esta otra parábola sería 0.333, ¿no es cierto? En este sectorcito. Entonces son casi 1, 2, 3, 4, 5 parábolas, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5 parábolas que tendríamos, ¿no? Medias parábolas serían en este caso. Medias parábolas. Bien. Entonces, esta estructura es hiperestática de segundo grado, ¿no? Si fuera una viga continua de 3 tramos. Entonces tenemos, el sistema base sería este, X1 y X2, ¿no? Ponlo con rótulas en los nudos D y D'. Por simetría sabemos como esta trayectoria va a ser simétrica, X1 va a ser igual a X2. Entonces pongo 1 y 1. Mi diagrama de momentos para esta viga de 3 tramos va a ser este, de la mitad, ¿no ven? 1 en D sería más 1, 0 en A, y de D a', 1 a este lado, 1 a este lado, tendríamos constante, ¿no? En la mitad de la estructura. El sistema de ecuaciones sería entonces delta 1 x1 más delta 1 0 igual a 0, ¿no? Delta 1 x1 es igual a menos delta 1 0 sobre delta 1 1. Bien, ahora, ¿qué habíamos dicho? Que la trayectoria de cables me da también la forma de la trayectoria del diagrama de momentos que genera el pretensado. O sea, la trayectoria de cables que yo tengo sería, en el primer tramo sería esta parábola. Por encima, ¿qué tengo? Tengo un momento que vale P por punto 10, que es un momento que tracciona a la fibra de referencia, ¿no? Y por aquí, si yo tomo momentos, tengo una fuerza P y momento con respecto a este punto, tengo que ese momento lo que va a hacer es comprimir la fibra de referencia. Entonces, por eso es que aquí yo tengo más, aquí arribita tendría más, o sea, mi diagrama de momentos, fíjense, este es mi baricentro, este es el baricentro, ¿sí? Con línea de eje. Entonces, por encima yo tengo que el momento es positivo y por debajo tengo que el momento es negativo. Por encima del baricentro, en este caso de la figura, por ejemplo, sería positivo en este sectorcito, por encima, y por debajo sería negativo. Bien. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Bueno, el delta 1 no es fácil, ¿no es cierto? Como es de inercia constante, entonces el delta 1 es igual. Este triángulo por sí mismo, que sería 1/3 de 1 al cuadrado por 30 por 1/3 de 1 al cuadrado, y este rectángulo, que voy a tomar la mitad nada más sería, ¿no? 1 al cuadrado por
18 por la mitad. ¿Se acuerdan que en hiper 1 tomamos nada más que la mitad, ¿no? Cuando era simétrica? Y nos da 28. Bien. Ahora, aquí tenemos un relajo. Resulta que aquí, en este sectorcito, tengo este pedacito, este como que es un segmento de parábola, aquí, y tengo otro segmento de parábola. Entonces, primero voy a multiplicar hasta 0,4, que es esto, ¿no es cierto? Hasta 0,4, voy a multiplicar este triángulo por este rectángulo, que es positivo. Este rectángulo es 0,10 de P, ¿no es cierto? 0,10 de P por esta longitud. Entonces, tengo más por más da más. Entonces, tengo 30, 12, perdón. Entonces, el producto de un triángulo por ese rectángulo es un medio de 0,10 de P por E por 4. ¿Estamos de acuerdo? Luego voy a descontar esta parábola. Esta parábola. ¿No? Y multiplico por este triángulo. Y ese producto de media parábola por un triángulo, es, primero, más por menos, menos. Sería 12 la longitud, vale 2 tercios de 12 por 0,975 y por 0,4. ¿No? 2 tercios de 12 por 0,975 por 0,4. ¿No? Que he multiplicado precisamente esto por este triángulo. Bueno, igual hice al multiplicar, por ejemplo, y de esa manera tengo este pedacito y este otro pedacito, ¿no? Si se dan cuenta. Lo mismo hemos hecho en este otro tramo. Primero, hemos multiplicado esta parábola, que sería esta parábola, por este trapecio. Pues más por más da más. Luego he multiplicado este rectángulo, que viene hasta aquí, con este trapecio, ¿no? Y finalmente he hecho esta media parábola, este pedacito, por este trapecio. Ese pedacito. Eso es lo que hemos hecho ahí, en la siguiente. Y lo hemos hecho por exportamos, ¿no? Entonces aquí tengo 15, por ejemplo. El producto de esa parábola es un doceavo de 1,375 por, ¿no? Aquí está, 1,375, ¿no? 15 es la longitud, por, creo que varía ahí un poco la, ¿no? 5 veces 0,4 más 3 veces 0,9. Y luego he multiplicado 18, fíjense, desde aquí hasta el apoyo son 18. Y he multiplicado este rectángulo, ¿no? Este rectángulo, con este trapecio. Aquí está, ¿no? 18, un medio de 0,5 de P, ¿no? 0,40 más 1, ¿no? Y lo que decíamos después, esta parábola por ese trapecio. Por el otro lado, algo parecido. Esta parábola por un trapecio, esta otra parábola por un trapecio, y este rectángulo por otro rectángulo, ¿no? Porque en ese tramo ya tenemos rectángulo, ¿no? Tenemos rectángulo. Entonces, de esa forma, hemos obtenido que delta 1,0 vale menos 7,999,875 de P. Para tener X1, menos delta, tenemos menos, menos, más, nos da 0,286 de P. Entonces, el momento en D, va a ser el momento secundario, sería M sub 1 por X sub 1. Y nos da 1 por, o sea, M sub 1 en este punto vale 1, ¿no? Más 1 por 0,6 nos da 0,286 de P. Entonces nos da un diagrama de momentos, ¿no? Directamente nos da el momento secundario.
Vamos a suponer, bueno, es un método muy larguito y además de muy tedioso. Ya han llevado, digamos, hace rato. Hagamos de cuenta que han llevado recién más, como ocurre, muchos de ustedes están llevando después de hiper 1, hiper 2, llevan ya puentes, se deben acordar del método de Cross. Entonces, en este caso, el método de Cross nos va a felicitar enormemente en nuestro cálculo. ¿Por qué? Porque vamos a tener en nuestra estructura una viga continua, ¿no es cierto? Y aplicando el momento, el método de Cross, podemos calcular violentamente el momento en D y en D', ¿no? O sea, en estos momentos podemos calcular. Entonces parece que necesitamos las rigideces. Como tiene I, es constante, y la longitud, calculamos las rigideces. Entonces tendríamos y la longitud del tramo AD es 1 y 30, del tramo de D' es 1, 36 y 36. Las rigideces serían estas. Tomando rigideces de comparación de I sobre 180, tenemos 6 y 5. Como el momento en A es igual a 0, porque es un apoyo fijo, entonces multiplicamos por 3/4. Y como el eje de simetría corta por la mitad del vano, tomamos la mitad de las rigidez, 1/2, 2.5. Entonces, distribución tendríamos de A a B, sería 4, 5 entre 7, nos da 0.646, de D a D' nos da 0.357. En AG sería 0, en AD sería 0, ¿no? Bien. Entonces, aquí vamos a recurrir ahora a colocar las cargas equivalentes. Y se acuerdan ustedes que teníamos, para encontrar la carga equivalente, habíamos dicho que multiplicamos, ¿no es cierto? Esta carga era 8 veces P por F sobre L cuadrado. Pero siendo L la longitud real, o sea, todita la longitud. Pero ahora nosotros tenemos mitad de parábolas nomás, no tenemos una parábola completa. Entonces aquí yo puedo colocar L medios. Que L es igual, ¿sí? Entonces yo tengo aquí 2 veces L, digamos, ¿no? 4, y nos daría 8 entre 4, sería 2. Entonces 2F sobre L, ¿no? Tomando en cuenta la mitad de la longitud nada más. Eso es lo que hemos hecho ahí. Hemos encontrado las cargas equivalentes en el tramo AB, siendo F primero, fíjense, siendo F el foco, para el primer caso, 0.975. Para este otro caso, 1.375. Para este ochito es 0.275, para este otro tramo, 0.333, y para este tramo sería el foco 1.32. Después que tramo AB, BC, CD, hecho por tramos. Entonces, para el tramo AB, ¿no? 2 veces P sobre L al cuadrado. Para el tramo BC tendríamos esto, ¿no? Entonces, esas serían las cargas equivalentes. Y fíjense que la voy a cargar aquí. El de AB iría hacia arriba, el de B hacia arriba, el de C a D hacia abajo, el de C a E hacia abajo, y EF hacia arriba. Como es simétrica la estructura, entonces por el otro lado tengo lo mismo. Y aquí está, pues, un diagrama de cargas que ustedes reniegan, ¿no ve? Cuando se les da problemas de este tipo con cargas únicamente en un tramito, ¿no? Y ustedes, cuando han estudiado hiper, han debido haber cargas así, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos hecho aquí es utilizar esas tablitas, nada más. Por ejemplo, cuando la carga está en el extremo, ¿no es cierto? En el otro extremo, tenemos este momento fijo de BD para cargo articulado en postrado es esto, ¿no? La carga Q por P por L al cuadrado sobre 8, 2 menos 0.4 al cuadrado. Para la carga que está en el medio del vano, la carga BC, tendríamos esta expresión. Y para la carguita que está hacia abajo, ya tenemos un momento que nos va a dar negativo, perdón, ¿no? Para esta carguita que va hacia abajo, que está cerca al empostramiento. Y ahí tenemos este momento. Para el tramo de D', han debido ver ustedes que tienen dos cargas iguales, pero, ¿no es cierto?, en coincidencia con los apoyos, con los empostramientos. Existe eso. Ese es este estado. Y una carga que está en el medio, pero alejada de los apoyos por tramo.
existe eso también, y nos da 0.999 de P. El momento de AG, resulta que no está pues mi trayectoria de cables, aquí yo tengo un momento, ¿no ven? Que vale P por 0.10. Eso tengo que ser, es como un voladizo, hagan de cuenta que como si fuera un voladizo, ¿no es cierto? Menos 0.10. La acción, tomamos la reacción, ¿no? La acción es 0.10 en sentido antihorario, la reacción en sentido horario del nudo, entonces 0.10, menos 0.10. Y hacemos eso. De AG sería 0, de AD sería 1, ¿no? Por ser como un voladizo. De A, 0.650 por 0.157, y aquí colocamos los momentos fijos que hemos calculado aquí, que están en función de P. Hacemos el equilibrio. Transmitimos la mitad, ¿no? Y tenemos 0.10, 1.050 menos 1.055. Entonces, este es el diagrama, bueno, estos son los valores de los momentos totales de pretensado. Queremos el momento secundario, es únicamente sumar al momento total el momento primario. ¿Y cuál es el momento primario? En el apoyo, el momento primario sería, ¿no es cierto? Yo tengo aquí mi carga, aquí mi fuerza P, y este sería mi brazo, mi excentricidad, ¿no? Esa sería mi excentricidad. Eso es lo que hemos hecho aquí. 0.975 menos 0.20. Y nos da 0.280 de P. Que si se dan cuenta, es parecido al que hemos encontrado, 0.286 de P. ¿No? Y eso es por número de decimales. Aquí hemos puesto 5 decimales, en el otro he puesto menos, ¿no? Ya un poco ya por flojera, digamos. Bien, ambos ejemplos, uno utilizando el método de las fuerzas y otro utilizando el método de la pendiente de formación o el método de Cross, nos permiten determinar el momento secundario. Estamos viendo que el segundo método es mucho más fácil, ¿no es cierto?, que en el caso del método de las fuerzas. Pero en ambos casos hemos supuesto que la fuerza de pretensado es constante. Y en una trayectoria como la que estamos viendo, eso es mentira, ¿no ve? Fíjense, aquí tendría una variación brutal, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, este es no es tan cierto. Entonces, veamos cómo podemos hacer uso de las pérdidas por fricción, digamos, que se presentan en la viga. ¿Ya? Es obvio que esta viga también la voy a trazar de los dos lados. Con semejante trayectoria yo tengo una pérdida brutal, ¿no? Por fricción. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es trazar de los dos lados. Y el punto de equilibrio va a estar justo en el medio, ¿no ven? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular la variación de tensión que existe entre el extremo A y el punto B. ¿Ya? Entonces, considerando únicamente la pérdida por fricción. Entonces tengo un acero de 1861.65 megapascales, que les decía es el grado 270 del astro, ¿no? Que está designado con grado 270 del astro. Bueno, voy a partir con 0.77 del extremo A, de 1865, y nos da 1433.47. Vamos a encontrar la variación angular entre A y B. Y se acuerdan, era 2 veces el foco sobre la longitud de la parábola, ¿no? De la media, en este caso es mitad de la parábola, al medio estamos, ¿no? Nos da 9.123 grados, o sea, es 0.16.11 radianes, ¿no? La longitud de la barra, sabemos que tenemos que tomar la parábola, y habíamos visto que esa no es muy, o sea, no incrementa mucho la longitud, o sea, a ver, veremos aquí. Yo tendría que tomar la longitud de esta parábola, pero hemos visto de que la longitud de la parábola real con respecto a la longitud horizontal es muy pequeña la variación. Son 5 centímetros, 2 centímetros, o sea, no tiene mucha incidencia. Entonces, por eso que estoy tomando la longitud horizontal en este caso, ¿ya? Por facilidad, 12 metros. Entonces, vamos a asumir un μ de 0.25 y este K de 0.00492.
este valor, les decía, era cuando, digamos, en las primeras épocas del bueno, no en las primeras épocas, en una edición antigua del AESTO, este es el valor que daba K. Ahora sabemos que este K es el 6.6 por 10 a la menos 4, ¿no? Para el caso de torones. Entonces, a ver si ustedes al momento de estudiar hacen esa variación y vean cómo se puede calcular. ¿Está bien? Pero aquí estoy aceptando esto, que pueden poner ahí error, ¿no? Ahora es de 6.6 por 10 a la 4. Y tengo que estudiar. Tengo que ver qué pasa con ese caso. Bien, entonces voy a aceptar este valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mu alfa más KL, 0.25 de alfa por L, ¿no? Y nos da 0.0993, que es menor a 0.30. Entonces, entre A y B, yo puedo asumir que hay una variación de tipo lineal. Es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, tengo en B esta tensión que hemos adoptado de 1400.77, ¿no? 1477 menos 1 menos esa sumatoria. Nos da 1291.11. Entonces, la pérdida por fricción que existe entre A y B sería la tensión en A menos la tensión en B, nos da 142.36. Si tengo un hundimiento de cono de 6 milímetros, X va a ser igual, ¿no es cierto?, a E por H por L entre A y B y entre TF. Eso ya lo hemos hecho varias veces. Y nos da 9.88. Es menor a 12 metros. Por lo tanto, puedo aplicar, ¿no es cierto?, los conceptos que hemos utilizado hasta el momento, ¿no es cierto?, en las primeras clases cuando hablábamos de pérdida por fricción. Entonces, TH va a ser igual a 2 veces TF por X sobre L, ¿no? Cuando no pasa el medio, es esta la expresión para encontrar TH. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la tensión máxima va a ser igual a este valor, ¿no es cierto?, de 1433.40 menos TH medios. Y me da 1316.24. Muy bien. Ahora, voy a asumir también entre el tramo B y C, entre este tramo B y C, voy a averiguar, ¿no? Este tramito. Entonces voy a tener la tensión aquí y voy a averiguar cuánto es la pérdida entre estos dos puntos. ¿Para qué necesito eso? Necesito el ángulo alfa, que en este caso sería entre B y C, y necesito su longitud, que voy a tomar 15. Entonces, para el ángulo, entre B y C es directamente tangente de 2 por F sobre L, ¿no? Nos da 10 grados. En radianes sería 0.18.13. Y si ustedes multiplican 2 por 1,375 entre 15, les va a dar casi el mismo valor que esto, ¿no? Porque el ángulo es pequeño. Bien, la longitud BC es 15. Entonces hago mu alfa más KL y me da 0.1191, que es menor a 0.80. Entonces puedo asumir que entre B y C también la variación va a ser lineal. Perdón. Entonces, como en B ya tengo la tensión, en B, ya tengo la tensión que vale 1291.11, entonces pongo en C, va a ser atención en B, 1 menos, ¿no es cierto?, el mu alfa KL entre B y C, y me da 1111.37.30 megapascales. Aquí ya no averiguo nada de hundimiento de cono, porque es en el extremo nada más, ¿no? Entonces la tensión en FC sería esta. Ahora, sabemos también, como si es tangente la segunda parábola con la tercera parábola, ¿no es cierto?, y esta parábola con esta parábola, aquí es tangente, pues la variación angular es la misma, ¿no es cierto?, entre C y D, que la de B y C. Eso es lo que he hecho ahí. ¿No? Alfa CD es igual a BC. Y la longitud, más o menos, son los 3 metros. Entonces, mu alfa más KL, 0.060 menos de 0.30. ¿No? Entonces, la tensión en D va a ser la tensión en C por 1 menos esta sumatoria. Nos da 10.66.96 megapascales. Entre D y E, hago lo mismo. Calculo la variación angular
este tramito, ¿no? De DE. Entonces aquí trazo una horizontal y aquí una tangente. Aquí es igual eso, a 2 veces el foco por su longitud. Eso es lo que hemos hecho ahí. Entre DI, 2 veces punto entre 360. Nos da 10.110 más o menos, punto 1813. La longitud 360. Mi alfa más KL, 60. La tensión en E es igual a la tensión en D, ¿no? Por 1 menos la sumatoria nos da 1061 puntos. La deformación angular, o sea, el ángulo entre EF es igual al ángulo entre DE por ser tangentes las dos curvas, ¿no ven? Y encontramos que la tensión en F es igual a 885.21. Fíjense, este sería mi diagrama de momentos. Este sería mi diagrama de momentos, ¿no? Ahora, cuando hay el hundimiento de cono en A, baja violentamente hasta este punto. Y hay un punto de equilibrio que es el 1316.24, ¿no? A la tensión admisible, que sería 0.8 de 1861.65. Debía haber corregido, ¿no ven? Debía haber corregido. Pero aquí todavía no hemos calculado el acortamiento elástico, ¿no? Entonces, cuando nos conocemos el acortamiento, la pérdida por acortamiento elástico, esto va a bajar seguramente, ¿no? Porque el admisible es 1303 punto y tantos, ¿no? Entonces, posiblemente no haya mucho error, ¿ya? Aquí pueden poner también un ojo, si ustedes quieren. Pero como van a corregir con el valor de el nuevo K, posiblemente esto les va a venir por aquí, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? Violentamente. He anclado mi cable, baja violentamente, y mi diagrama de tensiones de mi cable es este, ¿no? Es este, tensión máxima, y baja por aquí. Entonces, yo tengo si se dan cuenta, una variación en la fuerza de pretensionado. El pretensionado, por lo tanto, no es constante. Segundo, fíjense cómo hay una pérdida. Comienzo con 1433 y llego a 885. Un poquito más de la mitad. Fíjense lo importante que son las pérdidas por fricción, ¿no? Es brutal. Es brutal. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, asumir que es pretensado constante, la fuerza pretensada es constante, no es muy lógico decir, ¿no ven? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hallar el promedio entre tramo AB, donde está la prima parábola, el promedio entre esta tensión y esta tensión, entre A y B. Vamos a asumir que el área del cable sea de 42.08 centímetros cuadrados, ¿no? Son 42 torones de media. Entonces, medio por 10 a la para tener en kilonewtons, por el área que está en centímetros cuadrados, por 10 a la menos 4, para tener en metros cuadrados, me da 5.339.07 en el tramo ABC. Entre B y D, el promedio entre estas dos tensiones. Y por el área, me tengo la fuerza. Lo mismo hacemos en el tramo CD, DE y F, que serían estos valores. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que cuando encontramos el momento fijo, precisamente, hicimos por tramitos? En el AB, multiplico por SP, en el BC con el 8P, ¿no es cierto? Y tengo las cargas repartidas. ¿No? Entonces, que también, bueno, para no hacer en las cargas repartidas, lo que he hecho es aquí en los momentos fijos nada más. Este es del primer tramo. Entonces, todo este valor es el valor de P. Para este otro tramito, que sería esta otra en B y C, el P coloco, no que he calculado. Entre D, el P. Aquí, entre este tramito, y finalmente del tramo EF, el P. Entonces, de esa forma, yo puedo calcular el momento fijo de DA y de D a D'. Eso nada más hecho. Ahí. ¿Ven? Aquí está. En el tramo AB, en el tramo BC y en el tramo CD. Para el fijo de DA. Y de D a D'.
¿no? De E y F. Y tengo esos momentos, ya que son valores, tomando en cuenta que el pretensado no es céntrico. Ahora, tenemos un momento en el extremo, ¿no ve? Punto 10 P por E, hemos puesto. Variamos en la trayectoria de cables. Fíjense, aquí tengo P por punto 10. Pero ¿cuánto vale P en este sectorcito? Me voy a mi diagrama de tensiones de mi cable. Y aquí resulta que mi P es, o sea, mi presión es 1199.02. Por el área tengo P. Entonces tengo menos punto 10 por la presión, por 10 a la 3 para tener en kilonewtons, por 42.08 está en centímetros cuadrados, por 10 a la menos 4 para tener en metros cuadrados. O sea que en ese punto yo tengo menos 504.55 kilonewtons. Utilizo mi tablita. ¿No ven? ¿Están de acuerdo? Y hacemos el cross. Si es la mitad de kilogramos, transmitimos la mitad de ese valor y luego nos olvidamos de aquí, ¿no ven? Como ya he tomado en cuenta el 3/4 y la mitad, entonces ya no hago transmisiones. ¿No? Transmito la mitad de este lado y de A D no hay, ¿no? Porque he multiplicado ya por 3/4. Entonces tengo este finalmente. Muy bien. Pues, ¿se acuerdan esto? Decíamos que son los momentos producidos por el pretensado total, o sea, primario y secundario. Quiero saber el secundario, tengo que saber el primario. Muy bien, el primario va a ser la fuerza en D. Veamos, la fuerza en D. ¿Cuál es D? Aquí, ¿no ven? Aquí necesito la fuerza del pretensado P. ¿Cuánto vale la fuerza P en este punto? Voy a mi diagrama de tensiones de mi cable. Y en D tengo una presión de 1068.96. Multiplicando por el área tengo la fuerza. ¿Qué es lo que hemos hecho ahí? 1068.96 por 42 nos da 44.98.18. ¿Cuánto vale la excentricidad? 0.975 menos 0.20. Entonces, el momento total menos este valor, y nos da 1176.48 kilonewton por metro. Ese es el momento secundario. Entonces, tengo un diagrama de momentos, fíjense, del momento secundario, constante en el medio, ¿no es cierto? Y 1176.48 en los apoyos. ¿No? Entonces, aquí he considerado la variación de la fuerza pretensada. No estoy tomando como, existe una propuesta. Y esto nació precisamente porque el que habla cuando estaba diseñando en puentes, en todos los textos veo siempre que hay fuerza pretensado, ¿no es cierto?, constante, para encontrar el momento secundario. Lo están llevando y pretensado seguramente van a ver eso. O si han llevado, bien, ¿no? Que siempre toma, en todos los ejemplitos, siempre se toma que P es constante. Entonces, aquí tienen una propuesta que les puede servir para pretensado. Entonces, cuando yo estaba empezando, como ustedes seguramente cuando empiecen, yo pregunté, ¿cuál es la fuerza pretensado que yo puedo tomar? Unos me decían, bueno, toma de la sección media, ¿no es cierto? O sea, 18 más 30 son 48, ¿no? 48 entre 2, 24. A los 24 metros tomas esa presión y mides, y eso sería tu fuerza representativa de todo el diagrama. Los otros me decían, haz el promedio de todos. Encuentras el promedio de todos y eso lo tomas como una presión constante y determinas de eso la presión. A ver, quiero que hagan eso, ¿no? Esos son dos criterios. Entonces, se me ocurrió un poco, a manera de un poco elucubrar, ¿qué pasaría si hago de esa manera? ¿No? Lo que tiene algo de lógica, digamos. Y llegamos a este resultado, que hay una variación. Entre las dos conceptos anteriores que digo, por lo menos hay una variación de hasta un 15% en la evaluación de este momento secundario. ¿Sí? Bien. Hagamos ahora lo siguiente. Vamos a suponer que esta viga sea una viga continua, su sección transversal es esta. ¿No? Su sección transversal es esta. Y tengo estas áreas. Hasta propiedades geométricas, perdón. Las propiedades geométricas de esta sección serían estas. ¿No? Y mi diagrama de momentos debido al peso propio de la viga sería este. Vamos a vaciar la viga en sitio,
¿no es cierto? Vaciamos en sitio, porque se dan cuenta, hacer una viga de continua, pretensada de 96 metros, no creo que sea posible, ¿no ve? Entonces va a ser una obra falsa. Entonces hacemos una obra falsa, vaciamos la viga y tesamos, ¿no? Esa sería más o menos la idea. Entonces en una primera etapa va a estar el peso propio de la viga más el pretensado. Entonces me da este diagrama de momentos. En el apoyo me da 1698.90 y a 0,4, o sea, a los 12 metros me da 994.44. Como es lógico, ahí no se presenta el momento máximo, un poco desplazado, pero está en los alrededores de ese valor. Entonces, tengo el momento 994.44. Bien. Entonces, vamos a verificar tensiones en este punto, ¿no? Entonces, en el tramo AD, a 12 metros del apoyo A. Entonces, en el apoyo a 0,4, la presión en B sería, es 1291.11. Por su área me va a dar la fuerza de pretensado. Y eso que hemos visto aquí, ¿no? 5.432.99. Por E, la extensión sería 1.070 menos 0.20, nos da 87.5, que es lo que se tiene en esta sección. Fíjense, la excentricidad está a 1.075. En este punto está 0.20 de la fibra inferior. La excentricidad sería esta, ¿no ven? Sería esto, entre el baricentro y este punto. Entonces, 1.075 menos 0.20, tengo ya la excentricidad, no el foco. El foco está a 0.975. La excentricidad sería ese valor. Pues uso la ecuacióncita de P por A, P sobre A, 1 más la excentricidad por el Y sub I sobre el radio de giro al cuadrado, 1. El momento en este punto es menos, sería 994.44, pero también a esa distancia, el momento secundario me está produciendo un momento positivo, 870.59, entonces sumo ese momento más este momento entre el módulo resistente, y me da 18 megapascales. Por el otro lado, la tensión en la fibra superior, P sobre A, 1 menos la excentricidad por Y sub S por radio de giro, más sería el momento, ¿no es cierto? Está comprimiendo la fibra inferior, igual, este momento más el momento secundario sobre el módulo superior, ¿no? El W sub S. Y nos da menos 0.28. Calculamos ahora en el apoyo. En el apoyo, en el apoyo la fuerza pretensado. Busco la presión en el apoyo, en D. La tensión en el cable, 1068.96. por el área. Nos da 4.498.18. La excentricidad en ese apoyo. Va a ser igual a Y sub S, ¿no? Y sub S vale 0.975 menos 0.20, que sería la distancia entre el baricentro de la sección, ¿no? Y nos está dando el pretensado. Entonces, 0.975 menos 0.20. Eso es lo que hemos hecho ahí. Menos 0.20, o sea, muy bien, P sobre A. Ahora sería 1 menos, ¿no es cierto? Porque en la fibra inferior el pretensado estaría traccionando, ¿no? Sería la excentricidad por el Y sub I sobre el radio de giro al cuadrado, 1 más. ¿Por qué? Porque el momento, debido a la carga propia, lo que está haciendo es comprimir, traccionar la fibra inferior, ¿no? No, comprimir la fibra inferior, ¿no? El momento de 1698 está comprimiendo. Muy bien, ponemos, pues por eso es positivo. Pero el momento secundario está accionando. Entonces, descontamos 1698.90 menos 1000, hacemos la suma, digamos, de los dos momentos. Aquí está. ¿No?
sobre el W sub I, y me da 1,67. Para la superior, P sobre A, 1 más. El pretensado está comprimiendo, pues positivo, y la carga estaría, en este caso, traccionando menos la suma de los dos momentos. El momento debido al peso propio, el momento secundario. Sobre W nos da 14,80. ¿No ven? Y finalmente, otra sección crítica es la del tramo interior. ¿No? Aquí. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza pretensada? En esa sección, fíjense, tenemos que la tensión en el cable es 885,21. Entonces, la fuerza sería esa presión por el área del cable de pretensado y tendríamos esto. Su excensidad, el Y sub S, menos 0,20 nos da 0,75. Entonces, P sobre A, 1 más, ¿no? Porque el pretensado estaría comprimiendo la fibra inferior. Y menos la carga externa estaría traccionando. Pero sería el momento en el medio, 812,20, y el momento secundario también está traccionando. Más 1170, aquí ya sería constante, fíjense, el momento secundario. Por suma, y nos da 9,47, y en la superior nos daría 2,14. ¿No? Entonces, con este ejemplito, he tratado de mostrarles cómo se calculan el momento secundario para una carga que no sea constante, o sea, una fuerza pretensada que no sea constante, sino variable, y un criterio, vuelvo a repetir, es un criterio. Lo aceptan o no, ya es su problema, ¿no? Entonces, para poder tomar en cuenta, digamos, la variación de la fuerza de pretensado. Pero esto está hecho únicamente, no hemos considerado, por ejemplo, las P diferidas. No, aquí hemos hecho en la etapa inicial, ni siquiera el acortamiento elástico, porque había que calcular en cada sección la pérdida por acortamiento elástico. ¿Lo ve? Y descontar en el diagrama de tensiones que hemos planteado aquí. ¿No? En cada sección valdría la pena calcular la pérdida por acortamiento elástico, que no va a ser constante, y después descontar, y de ahí tenían la tensión en el cable. ¿No ve? En la etapa inicial. Pero es un criterio. Luego habría que tomar en cuenta las pérdidas diferidas, la fuerza pretensada va a variar, ¿no es cierto? 0,40 pueden darle, digamos, en la sección simple, y 0,60 en la etapa final. Entonces, de ahí tendrían también las tensiones en la etapa final. Y aquí nos damos cuenta también, miren, fíjense cómo la más solicitada es en el tramo exterior, ¿no ven? 18, pues después, en compresión tienen 14, 9,47. Si bien, fíjense que el momento secundario en la sección media del tramo interior es desfavorable, pero no afecta mucho en las tensiones, ¿no? Habría que ver, bueno, ¿no? ¿Qué pasa con el peso propio de la losa? ¿Qué pasaría con la asedio y barandado y la carga viva, ¿no? Para ver qué es lo que se ocurriría con esta sección. Pero en la etapa inicial todavía estarían dentro del rango admisible, es que es de 0,55 de la resistencia característica del óleo, que en este caso podría ser 35. ¿Está bien? Entonces, esta es la forma de calcular también las tensiones, que es lo que estamos tratando de hacer en una viga continua. ¿Estamos de acuerdo? Y que, bueno, espero que les sirva en algún momento de su vida profesional. Esto no les voy a preguntar. Esto es para cultura general. ¿Sí? Que sepan que existe este fenómeno del momento secundario en una estructura hiperestática de hormigón pretensado. Que podemos conseguir un momento que sea, una trayectoria de Calves concordante, podemos hacer, pero hay que variar mucho la trayectoria de Calves, entonces eso es muy difícil conseguir un cable concordante, ¿no? En la práctica. Entonces, por eso es que este ejemplito espero que les clarifique un poco los conceptos de hormigón pretensado, cómo se aplican los conceptos también para calcular las tensiones, y también la manera de distraerse, porque no les voy a preguntar esto, así que no se alarmen. Valdría la pena ver qué pasaría si mi K no es este valor, sino es el valor que hemos dicho, de 6,6 por 10 a la menos 4, ¿no? Que casi es un décimo de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, valdría la pena que vean eso y que analicen, ¿no? ¿Qué pasaría?
y después vayan profundizando un poquito más, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esto no les voy a preguntar, les doy porque está en el programa. Y segundo, de que lo que decíamos, que la mayor parte bueno, no la mayor parte, que en esta materia llevan alumnos de estructuras y llevan alumnos de vías, y los de vías no llevan hormigón pretensado. Entonces, va dirigida a ellas, digamos. Los de hormigón, los que tengan de estructuras, yo supongo que con el catedrático, el ingeniero Vega, que es un excelente ingeniero, les va a clarificar un poquito más. Y hasta posiblemente tengamos una discrepancia, ¿no? Que él no esté de acuerdo. Pero tiene aquí un criterio, ¿no? Él posiblemente tenga otro criterio para poder hacer uso de este concepto de la variación de la fuerza de pretensado. ¿Está bien? Entonces, con esto habíamos terminado todo lo que se refiere a hormigón pretensado, ¿sí? Y espero que les sea útil y que, como se han dado cuenta, hormigón pretensado es apasionante. Es una de las materias que creo que deberíamos llevar todos, incluso los de vías, mucho más los de vías, yo pienso, porque como decíamos en la vida profesional, los que más construyen puentes son los de vías. Y estaba viendo, siempre mandan algunos colegas ahora, antes eran alumnos, ahora son colegas, mostrando la construcción de puentes, ¿no? Y algunos de ellos han sido de vías. Y lo muestran ese puente como orgullo, y es mucho orgullo. Les prometo que el que construye un puente no encuentra mayor satisfacción que cuando ve concluida su obra, ¿no? Y está en servicio. No hay pago, no hay remuneración que compense, les comento, esa satisfacción que uno tiene, ¿no? De que sirva a una comunidad, y precisamente sirve a la gente más necesitada, a la gente del área rural, ¿no? Cuando hacemos un puente, sirve a esa gente, y por ende al país, ¿no? El país se siente pensado. Y últimamente estoy viendo que por todas partes están construyendo puentes, y como les digo, a mí me da una satisfacción verlos a muchos de ustedes construyendo puentes y mostrando lo que han hecho. Que lastimosamente les he dicho a muchos de ellos que si nos pudieran dar una charlita, ¿no? Sobre la construcción de puentes. Que no es tan difícil, sí, pero sí se necesita pues algunos conceptitos, ¿no? Que ustedes no los conocen, que valdría la pena que ellos los transmitan. El que habla, por ejemplo, les transmitiría muchas más cosas, pero ya me he olvidado, ¿no? La mente es frágil. Por eso que cuando hagan una obra, y eso también como recomendación, cuando hagan una obra, vale la pena que saquen fotografías de toda la secuencia de trabajo que están haciendo. Incluso yo diría, hasta desde rendimientos, ¿no? Mientras están haciendo el resto de cosas, o sea, no van a estar mirando excavación todo el día, no van a estar viendo el cofrado todo el día. Entonces, hacer una especie de una hojita de rendimiento para modificar un poco, porque ha de cambiar los rendimientos, pues, porque ahora hay equipos mucho más sofisticados, ¿no? Hay disponibilidad de equipo también. A cualquier lugar del país se puede llevar una grúa, por ejemplo, ¿no? Para facilitarse el transporte. ¿Han visto cómo están usando los edificios, esas grúas, ¿no es cierto? Inmensas, que valdría la pena ver cuál ha sido el rendimiento, ¿no? Y cómo ha mejorado la construcción. Sobre todo, por ejemplo, en el Casa del Pueblo, la ampliación del Palacio Legislativo, que han empezado harto ese sistema, que creo que les ha rendido. Y ahí tienen otro proyecto de grado que podrían hacer ustedes, ¿no? Esos rendimientos, ¿no? Por eso es importante también, bueno, ustedes están egresando, lastimosamente ya han egresando, pero sería interesante que a sus compañeros de cursos inferiores les recomienden de que se implemente nuevamente eso de los convenios que se tuvo con la Cámara de la Construcción, de que vayan a hacer trabajos, ¿no? Para que trabajen como ayudantes de ingeniero en las diferentes obras que están haciendo en el país. ¿Sí? Para que saquen experiencia, para que sepan qué es lo que hay, para que tengan vivencia y sobre todo se hagan conocer. No saben cuán beneficioso es eso, no saben cuánto se gana haciendo ese trabajo en obra, aunque sea mínimo, ¿no? Ya les comento, el que habla ha hecho eso. Y agradezco a Dios por eso de haberse me presentado esa oportunidad de trabajar a mitad de carrera, porque me ha hecho mucho bien. Y se gana mucha más experiencia que pasando las clases, ¿no? Bien, pero está en ustedes. Ustedes que están saliendo ya están egresando, valdría la pena que quizás cuando estén haciendo su proyecto de grado,
también haga una residencia, ¿no? O una pasantía en una empresa durante los 6 meses, de tal manera de que conozcan y se hagan conocer. De ahí van a venir de trabajo. De esa manera van a conocer a la gente, dónde hay la empresa, dónde hay ingenieros, se van a hacer conocer con los ingenieros, y al primero que le van a pedir trabajo va a ser a esos ingenieros. Si han trabajado bien, ese ingeniero les va a recomendar, o les va a decir, va a andar a tal parte y buscar de esa manera. ¿Sí? Bien, entonces, con esto hemos terminado la materia, o sea, el tema de hormigón pretensado. La siguiente clase vamos a entrar ya a aparatos de apoyo, y lo vamos a avanzar un poquito más, por ejemplo, porque estamos muy retrasados, y espero que, bueno, estudien, ¿sí? Estudien. Y se han dado cuenta que en el examen que han hecho han tenido seguramente algunos problemas. ¿Por qué? Porque han estudiado al final. Y esto no es estudiando al final, es conforme va avanzando la materia, uno tiene que ir practicando. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, no hay problemas de pretensado. Cualquier ejemplo que han hecho con el que habla o con el ingeniero Vega, por ejemplo, pueden buscar alguna variante para poder plantearse algún problema. Siempre es posible, ¿no? ¿Qué pasa si yo teso un cable, 2 cables nomás? Una cosa que estaba queriendo preguntarse era, por ejemplo, si yo tuviera que vaciar esta viga, que la que hemos diseñado en clases, y la vacío en sitio, ¿a qué edad yo puedo tesar esa viga? ¿Cuántos cables necesitaría? Únicamente para que soporte el peso propio. Porque no necesitaría tesar para peso propio de la viga, no necesito tesar los 4 cables. Puede ser 1 o 2. Eso se nos ha presentado en la vida profesional, ¿no? Entonces, se presenta en la vida profesional. Entonces, hay N cosas que uno se puede preguntar, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que ser un poquito más, no contentarse con leer los apuntes, sino ir un poquito más allí. Y para suerte de ustedes, tienen cualquier cantidad de bibliografía en la internet respecto a hormigón pretensado, ¿no? Respecto a hormigón pretensado. Y lo pueden encarar de la forma en que hemos hecho en la clase. ¿Está bien? Entonces, vamos a quedar aquí. Entonces, nos veríamos el día lunes, ¿no? Llevando la mayor parte de la vida. Que pasen un buen fin de semana, que se golpeen el pecho esta Semana Santa, que hagan actos de contrición, mediten cómo están en sus estudios y reaccionen, ¿no? Reaccionen porque están mal, Y a estas alturas ya no se puede hacer nada con ustedes porque ya están egresando, ¿sí? Entonces lo único que les queda a ustedes es por su cuenta ir mejorando, ¿no? Ir mejorando. Ya tienen más o menos idea de dónde están fallando, entonces poder de esa forma corregir, porque salen de la facultad para mal de sus pesares, van directamente a trabajar como ingenieros y no van a tener a quién consultar, ni a quién preguntar, ¿no? Tienen que desempeñar. Les decía, ha sido una bendición de Dios el haber, muchos de nosotros, haber trabajado en el servicio, lo que fue el Servicio Nacional de Caminos, porque ahí salíamos de la facultad, íbamos a practicar y había a quién consultar o con qué consultar, ¿no? Después de eso nosotros hacíamos, una vez que hacíamos el diseño, nos mandaban a supervisión. Después de supervisar 1 o 2 obras, nos mandaban a construir. Como se dan cuenta, de esa manera reforzábamos nuestros conocimientos. Lastimosamente ustedes cuando salgan de la facultad lo primero que van a hacer es construir. Y la construcción absorbe. La construcción está pues desde el plago de planillas, pedir materiales, problemas que se presentan durante la construcción. Incluso hasta uno hace de doctor corazón, ¿no? No falta trabajador que es pues uno de esos bandidos que tienen mujeres por aquí, por allá. Y en Puente es muy corriente eso. Les comento que en Puente es muy corriente. Entonces ese personal anda un poco preocupado, ¿no? De sus problemas familiares, sentimentales que tenga. Uno tiene que tratar de solucionar esos problemas. Entonces no les da tiempo a poder repasar los conceptos que tenían para diseñar. Se dedican a esa rutina y la ingeniería es pues ingrata. No se practica, uno se olvida. Si no, recuérdense de ISOs. Cuando llevaban Hiper 1,
Se habían olvidado un poco de isostáticas, ¿no ven? De cómo hacer su diagrama de momentos. Eso ocurre. Pues que es la única manera, el único momento que tienen para aprender y reforzar sus conocimientos es ahora. Porque después, saliendo de la facultad, ya tienen que responder. ¿Está bien? Entonces nos veríamos el próximo lunes. Les deseo un buen día y hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Y una consulta sobre la entrega del proyecto, ¿hasta qué hora va a ser? ¿Cuándo es la entrega? El 5 está en el... Ya, es... Bueno, hasta las 6 de la tarde. En punto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Inge, disculpe, ¿dónde le vamos a enviar el proyecto? A mi ¿Al WhatsApp. correo? Mi WhatsApp. ¿Al Sí, WhatsApp? sí. Ya está bien, ingeniero. Y una consulta más, ingeniero. Nos Sí. mencionaba del día viernes para ir a Cota Cota, pero el viernes es feriado igual. Sí, eso se me ha hecho recuerdo, es que ando volando. Les decía que se tomen, si pueden en el curso de la semana, charlen con el ingeniero Sesuto, averigüen qué día va él, creo que va 2 días a la semana. Entonces, si no lo pueden encontrar, nos veríamos el siguiente viernes, por favor, para poder coordinar. ¿Está bien? Está bien, ingeniero, muchas gracias. No, ¿de qué? Hasta luego.